el ataque que recibimos muchos de los cubanos que estamos fuera de Cuba, a mí me ha pasado, me lo han comentado, ¿por qué no te vas a Cuba y hacen el cambio desde adentro? En Cuba existe un gobierno que no te lo va a permitir, de cómo un gobierno que dice defender, querer y amar al pueblo, actuó en contra del pueblo. Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy tenemos un video recontra, este sí que es diferente. A nosotros nos encantan los podcasts, ya saben ustedes que comenzamos este canal con otro nombre, Haciendo Podcast, y hoy hemos traído algo de eso, con una historia espectacular, con muchísimo contenido, con muchísima experiencia, buenas, malas, de todo un poco. Pero antes de continuar, yo soy Lore. Yo soy Gaby. Y juntas somos Boludeando por ahí. Contanos quién sos, a qué te dedicas y cómo te encontramos en tus redes sociales si es que tenés. Bueno, mi nombre es Yoslay Casanova, soy cubano, vivo acá en El Salvador hace aproximadamente 2 años y tengo un emprendimiento que se llama Casa Glamour. En mis redes sociales me pueden encontrar como Casa Glamour SB y en YouTube como Cuban SB. ¿En qué parte de El Salvador? Estamos acá en la calle Roosevelt, número 507, en la Plaza del Triángulo, acá en la ciudad de San Miguel. Otro loco más, pueden creer, o sea, no somos las únicas. Contame por qué San Miguel, por qué El Salvador. El Salvador, bueno, tuve la oportunidad de venir 2 veces anteriores de vacaciones. Vivíamos en Estados Unidos y desde que yo llegué fue amor total. Amor a primera vista. Sí, a mí me gustó mucho lo que vi, cómo lo vi y teníamos planes también ya de venirnos en un futuro y hacer cosas que teníamos en mente y bueno, gracias a Dios también las pudimos llevar a cabo acá en El Salvador. Qué bueno, la verdad que es súper interesante. Básicamente creo que la historia de los migrantes, como somos nosotros, por ahí se repite en El Salvador, que es encontrar un lugar para poder, digamos, expresar nuestro arte. En este caso, el arte de la fiesta, de las novias, de los 15, en el nuestro la gastronomía, pero en fin, todo es un arte, ¿no? Te quería consultar, vos sos cubano, o sea, naciste en Cuba. Sí, nací en Cuba. ¿Y hasta qué edad estuviste ahí? Estuve hasta los 28 años, estuve en Cuba. Nací en la provincia de Villa Clara, en el centro del país. Y cuando tenía 11 años, mi mamá se trasladó hacia un poquito más al oriente, en la ciudad de Santi Espíritus, y ahí estuve hasta que me fui de Cuba en el año 2015. Ok, ¿vos estás de acuerdo con lo que es Cuba como gobierno o no? De hecho, el motivo por el que me voy de Cuba es primeramente porque nunca estuve de acuerdo con el proceso político que se lleva en Cuba, y eso lo conoce todo el mundo, y tampoco con el sistema económico, ¿no? De la forma que funciona, la escasez que hay, es horrible la situación que se vive, las carencias que pasa el cubano, y por eso tomé la decisión en el año 2015 de retirarme del país. Básicamente, ¿es verdad entonces que el gobierno cubano te, digamos, limita la comida, la vestimenta y todo eso, o es mito? No, no es ningún mito, es totalmente cierto. Para nadie yo creo que ya es como una fábula, es como un mito el saber que en Cuba el gobierno regula prácticamente todo. Te regula la comida, hay una famosa libreta de abastecimiento, como le llaman, que es el control que lleva el gobierno de la cantidad de comida que te da mensualmente. Wow. Hablamos de que por personas en estos momentos creo que se están dando 4 libras de arroz para un mes una persona. Dios. Y en un país que es gran consumidor de arroz. Ajá. Entonces es la base de la comida, como acá la tortilla. Claro. La base de la comida en Cuba es el arroz. Te dan escasamente algunos gramos de frijol, wow, algún tipo de pasta alimenticia, un poquito de aceite. ¿Proteína dan? Proteína muy poca. Daban el famoso picadillo de soya, que es como la carne molida, pero es claro, como 90% de soya, poquito de carne. Es algo que muchas personas ni lo consumen. Básicamente no, se lo dan a los animales porque no les gusta. Y el acceso a la carne allí es limitadísimo porque en estos momentos la situación que tiene el país es prácticamente un lujo poderse llevar a la boca una comida digna. Sí, hemos estado viendo en videos de distintos creadores de contenido, algunos que ya no han podido ingresar a Cuba después de haber publicado sus videos. Sí, yo los vi también. Y realmente muy crítica la situación. Sí, demasiado. Ahora viene la pregunta del millón, que es la que creo que se hace mucha gente en El Salvador,
o hay mucha gente que afirma que en El Salvador se vive una dictadura. Ahora vos, siendo cubano y viniendo de lo que es realmente una dictadura, una tiranía, digamos, prácticamente, Sí. ¿Vos creés que en El Salvador hay dictadura? Yo creo que no. Yo estoy totalmente convencido de que en El Salvador no se vive una dictadura. Tanto como ustedes lo han escuchado, yo también lo he escuchado y yo a veces quisiera responder, pero para no entrar en la polémica, porque respetamos los puntos de vista de cada persona, Por supuesto. a mí me ha dado muchos deseos de decirles, vénganse y vivan en mi país, conozcan la realidad de lo que es vivir dentro de una dictadura. Y de hecho, no hay ningún cambio. Que tú te expreses diferente y que tomes una acción no genera ningún cambio. Que es también el ataque que recibimos muchos de los cubanos que estamos fuera de Cuba. A mí me ha pasado, me lo han comentado. ¿Por qué no te vas a Cuba y hacen el cambio desde adentro? En Cuba existe un gobierno que no te lo va a permitir porque tú, primeramente, formación militar no tienen, claro, los cubanos, no tienen armas para rebelarse en contra del gobierno. Y aparte, no hay como una organización entre los cubanos que diga, vamos a tomar esto, vamos a hacer un cambio, porque ellos no se los permiten. El cubano está segregado. Y además es un pueblo, si se quiere, bastante dócil. Sí. O sea, es un pueblo manejable, porque no están acostumbrados a ir a la rebelión, digamos, así a la verdadera revolución que debiera ser la del pueblo. Ajá. En julio de hace 3 años hubo una gran manifestación en Cuba donde las consecuencias fueron horribles y muchas personas, yo digo que antes de juzgar deben de googlear, porque están las fotos bien explícitas de lo que realmente pasó, de cómo un gobierno que dice defender, querer y amar al pueblo actuó en contra del pueblo, que solamente estaban pidiendo más que nada un cambio económico. El cubano nunca ha pedido cambios políticos, el cubano nunca ha pedido carros, el cubano nunca ha pedido lujo, el cubano siempre ha pedido comida. Claro. O sea, lo que quieren es tener mejor calidad de vida, porque hablamos de educación y salud gratuita, pero en mi caso, yo tengo a mi mamá con una costoartrosis de la cadera izquierda. Mi mamá está prácticamente todo el día con dolor y no tiene medicina, porque no viene medicina. Las medicinas que le prescribe el doctor a veces pasan meses y no llegan. Entonces, vendemos una potencia médica, pero para el extranjero, para llevar médicos a curar a otros países donde sí hay recursos, con los recursos, porque los médicos vienen acá a El Salvador, van a la Venezuela, pero trabajan con los recursos de esos países. Claro, no llevan recursos de Cuba. No llevan recursos de Cuba, solamente llevan los médicos. Entonces, sí, desde la frontera de acá, desde la parte cubana, sí hay muy buenos médicos, hay formaciones maravillosas, médicos estelares, pero que tú llegas y no tienen eso para ponerte cuando te fracturas una pierna. No tienen una gasa. No tienen una gasa, no tienen un suero, no tienen hilo para coser. Hemos sabido de casos, y lo vivimos cuando fuimos de vacaciones, de una señora que un familiar directo se le fractura la cadera y tuvo que comprar la prótesis cuando el Estado te la proporciona. Claro. Pero al no haberla, tuvo que ir al mercado negro y comprar la prótesis. Y cuando compra la prótesis y piensas que tiene todo ya el problema resuelto, el médico viene y le dice, no tengo hilo para suturarla, no tengo gasa, no tengo guantes. No tengo antibiótico. Y no tengo antibiótico para ponerle. Claro. Y la señora estaba vuelta a nada, porque al final tienes un problema que no está en tus manos resolverlo, y el gobierno te prometió resolverlo cuando te dijo, yo te voy a resolver todo, yo voy a hacer que todo sea un mundo de felicidad para ti, y se ha convertido en una gran pesadilla. Llevan 60 y tantos años padeciendo. Ok, triste, la verdad que triste realidad, sí, es muy siendo triste. Un país que justamente lo que exporta más que nada es salud en función de su capital humano, y no tienen cómo usarlo ellos. O sea, no pueden usar su salud, el conocimiento adquirido en sus pacientes. Vos, siendo turista, llegás a Cuba y, no sé, fuiste al mar, te golpeaste o te quebraste, te cortaste. Ahí, en ese sentido, para el turista, ¿hay atención médica buena o tampoco? Bueno, por lo que hemos visto en noticias que han salido, ya ni para eso tampoco. No, ya los turistas pasaron, yo digo que a un segundo plano. Antes era la primera, o sea, el primer recurso que tenía el gobierno
para mantener la economía del país. Pero ya los turistas están pasando, hasta muchos pasan trabajo, muchos prefieren no ir ya a los hoteles porque pagan una cantidad excesiva de dinero como los hoteles de primer mundo, y cuando llegan no hay agua. Y no hay comida. No hay agua caliente. La comida es súper restringida en los buffets. Pero, ¿cuál es el choque y cuál es la parte que juzgan las personas desde afuera? Es la propaganda que se vende. Te venden un hotel todo incluido, te venden un hotel con todas las características y condiciones de primer mundo, y cuando tú llegas chocas con malos tratos, habitaciones sucias, la comida es súper limitada, no tiene las condiciones que tiene un hotel All inclusive. all inclusive, que te venden calidad. Esos hoteles all inclusive que te venden no reúnen las condiciones. No existen. Las condiciones no son las más adecuadas para tú llegar y decir, fui como a Punta Cana, a otros hoteles que realmente sí te prestan un servicio por lo que te cobran, por supuesto. Entonces, el turista que hace se va a las casas particulares, donde ya ahí chocas un poco con la realidad del cubano. Ahí el cubano te acoge en su casa, te cocina con los recursos que tiene, aunque te lo cobre, pero te lo da con mucho amor. Y ahí es donde muchas personas, donde vienen estos youtubers que han ido a Cuba, han chocado realmente con la realidad del cubano, cuando se hospedan en las casas de los cubanos y ven el día a día de una persona desde la mañana hasta que te acuestes, lidiando con la cotidianidad, ¿no? No tienen corriente, no tienen recursos para cocinar. Entonces tienes un turista en tu casa que quieres agradar y no encuentras pollo, no encuentras carne, no tienes con qué freír un plátano, y él lo va viendo, pero lo va viviendo de una manera muy, muy bonita contigo, porque por eso lo documentan, y muchas personas critican a esos youtubers, pero realmente lo que han hecho es sacar la viva realidad de lo que pasa a un cubano. No lo han hecho por reírse, no lo han hecho por juzgar, sino para que el mundo conozca realmente. Están evidenciando lo que pasa en Cuba real y no la Cuba que te venden en un lugar. Y que no es esa propaganda, claro, que te venden. Ahora vos, sabemos que has vivido en Estados Unidos, como nos comentaste, nos vamos a centrar un poco más en El Salvador. ¿Qué diferencias vos notás culturales, o sea, sociopolíticas culturales con Cuba? Sabemos que hay muchas. Hay muchas, sí. Algo que vos digas, esto realmente no me lo esperaba, me gusta o no me gusta. No, a mí realmente, hablando de expresión, hablando de la forma de expresarte, yo pienso que la diferencia es mucha. Tú aquí puedes decir lo que sientes, tú puedes expresarte, tú puedes hablar abiertamente de qué estás de acuerdo y qué no. En Cuba vives con el miedo de las consecuencias, como ya lo habíamos dicho antes, que te repercuten en decir lo que tú realmente piensas y cómo tú te sientes, ¿no? Eso es algo que te choca desde que tú te vas, o que tú experimentas desde que te vas de Cuba, ¿no? El poder abrirte, el poder contar tu historia, tu experiencia, y que no hayan consecuencias. Claro. La libertad económica, que puedes tener un negocio, puedes vivir de lo que tú haces, y podrán muchas personas decir, sí, pero en Cuba hay cubanos que tienen negocio bajo otras regulaciones y al precio de que en el momento que ellos quieran puedes perderlo todo. Claro. Aquí nadie viene y te quita lo que es tuyo. Si tú cumples con las reglas, si tú cumples con lo que está establecido, pagas tus impuestos, aquí nadie viene a quitarte nada. Además, lo más importante, que con tu plata podés comprar lo que quieras. Por supuesto, y la cantidad que quieras. Exacto. Si me permites, te voy a hacer una anécdota, y esa sí es muy personal. Hace unos meses atrás, mi mamá me llamó por teléfono y me dijo, antes que alguien te lo comente, te lo comento yo. Vinieron a registrar la casa, la policía. ¿Pero cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? No, nada. Hicieron una denuncia porque nosotros compramos X cantidad de comida. No te puedo creer. Sí, no, es verdad. Es verdad. Yo tengo modo de probarlo. Entonces, ¿pero por qué? No, porque no se puede, o sea, no puedo comprar más de 50 libras de arroz, o no podemos comprar 100 libras de frijol teniendo el dinero, porque se llama acaparamiento de productos alimenticios. Entonces, ahí voy a responderte un poco tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Vivir sin miedo. Vivir sin miedo a comprarme lo que me gusta por la cantidad que a mí me guste, y no tener miedo de que alguien pueda decirme, no lo puedes hacer, estás cometiendo un delito. Comprar comida no es un delito. No. Guardar comida no es un delito. No.
No. Es la gran diferencia sociopolítica que se vive no solamente en El Salvador, sino ya cuando tú sales de Cuba. Sí, bueno, especificamos El Salvador porque, bueno, Claro. los dos estamos acá, estamos haciendo nuestra vida prácticamente Sí. acá. Y una pregunta que a mí me tiene súper intrigada, pues vos tenés, digamos, relación con más cubanos acá en El Salvador. Sí. Ok. De hecho, hay una comunidad, por lo menos la parte que yo conozco, es una comunidad lindísima acá en San Miguel. No sabía hasta que ustedes me enseñaron, porque gracias a ustedes los conocí. Parte de la comunidad cubana que hay acá a través del restaurante cubano que abrieron ahora hace Sí, poquito. sí. He tenido la oportunidad de conocer a varios cubanos que viven acá en San Miguel y que son personas que yo creo que piensan igual que yo, salieron con las mismas metas que yo, que es ayudar, progresar y poder en algún futuro tratar de sacar a sus familias de ese régimen Sí. en el que están viviendo actualmente. Y te hago una pregunta en relación a eso. ¿Por qué crees que el cubano, por lo menos los que conoces, han elegido El Salvador para venir? Yo digo que, a ver, este cambio sociopolítico que hubo en El Salvador repercutió a nivel mundial. Entonces, la gente lo ve como un buen destino para poder emprender. Porque sí, El Salvador te da la oportunidad de que tú puedas hacer lo que a ti te gusta, que tú puedas emprender en lo que a ti te gusta. Y yo pienso que la tranquilidad, la paz con la que se vive también es como la mejor opción, ¿no? Todo el mundo sabe que el cubano, la mayoría del cubano emigró hacia Estados Unidos. Sí. Pero políticamente, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ya Hoy a las nadie le condiciones ya están no están para permitiendo eso. entrar a Estados Unidos. Desde el año 2016 esa ley se acabó, esa ley que protegía a los cubanos se terminó. Entonces el cubano pasa por lo mismo que pasan todos los inmigrantes cuando llegan a ese país. ¿Y cuál es la diferencia a El Salvador? Desde que tú llegas y todos sabemos, El Salvador te abre las puertas. Sí. Te da tus papeles, estás en regla, te da permiso para trabajar. Y yo pienso que por eso también han optado por venirse para acá. Con el tema de los títulos universitarios, El Salvador te da la opción de volver a ser médico, de volver a ser enfermero. Por supuesto, tiene como Homologando su casi, proceso, sí, obvio. pero homologan sus títulos y acá hay médicos trabajando como Sí, médicos, acá hay chefs que tienen sus restaurantes y yo digo que es la oportunidad que El Salvador le brinda al emigrante de hacer lo que quiere hacer. Totalmente. Sí. Bueno, yo creo y soy una convencida, que es lo que hablo mucho en mis lives, en mis videos, que hay un ida y vuelta, ¿no? O sea, El Salvador te da la oportunidad de estar, pero uno trae también todo ese bagaje de experiencias, del intercambio cultural, del poder mostrar lo que somos de cada país distinto. Entonces es como un agradecimiento mutuo. Nosotros gracias a El Salvador por aceptarnos y El Salvador gracias a nosotros por conocer otras culturas, Por supuesto. otras formas de vida y otras experiencias. Sí. Porque por ahí hay gente que te dice, ay, ¿por qué no te volvés a tu país, la típica? Y voy a decir, ¿por qué no me dejas romper las pelotas? Así mismo. Claro, A mí o sea, me ha pasado también. A mí me han dicho que por qué me vine a El Salvador, que por qué estoy acá, que por qué no me quedé en Cuba, por qué no hago el cambio en Cuba. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros no tenemos el control político de cambiar a Cuba. Si no, lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Y al final acá en El Salvador también, como dice usted, vinimos a aportar un poquito, a hacer cosas nuevas. Ustedes en el tema de la gastronomía vinieron a enriquecer también un poco lo que es la gastronomía para que las personas conozcan. Los cubanos también vinieron a montar sus restaurantes. Yo en este caso, aquí se hacen sesiones fotográficas, pero traje una propuesta nueva, traje algo que innové y me gusta mucho porque hay personas que la están aceptando muy bien. Entonces, sí, agradecemos a El Salvador por la oportunidad que nos dimos, pero nosotros también empleamos personas, porque yo subcontrato a personal, mis maquillistas son salvadoreñas, mis fotógrafos son salvadoreños, entonces también nosotros desde nuestro punto estamos aportando un poquito, ¿no? Y sí, también, sí, totalmente. porque totalmente. yo empleo 3 personas o 4 personas en mis procesos de Además fotografía. de eso, que es lo que un poco se habla siempre, uno lo que gana en El Salvador lo reinvierte en El Salvador. Por no supuesto. es que vos decís yo gané $100 y agarré y se lo mandé a mi gente en Cuba o en Argentina. No, los $100 que gané acá están gastados, acá están comprados en mercadería o en cosas que me gusta gastar, porque yo soy muy gastadora, entonces yo gasto. Yo de también. hecho, ahora, Dios mío, no me haga acordar, mira. Yo también.
Entonces, es como siempre digo, y hoy lo destaco más aún, ya que tengo otro migrante al lado mío, es que el agradecimiento tiene que ser mutuo, siempre tiene que haber un ida y vuelta. No podemos estar siempre tirando la alfombra roja y a nosotros nunca nadie nos dice, che, qué bueno. ¿Me entendés? Entonces yo creo que por ese lado tiene que ser un ida y vuelta. Volviendo un poquito para atrás en tu historia, me dijiste que saliste a los 28 años de Cuba. Sí, correcto. Te vas porque no estabas de acuerdo. Correcto. ¿Pero te vas con tranquilidad o te vas por hechos que te fueron sucediendo y dijiste, bueno, hasta acá llegué, me cansé, me voy? Bueno, en mi proceso yo llevaba casi alrededor de 10 años entrenándome en todo este mundo de la organización de eventos y en un momento me separé, o sea, tomé la batuta y me hice de mi propio negocio. Y ahí es donde empieza el hacerte visible, es donde empieza un poquito como la persecución de qué haces, con quién te reúnes, qué tipo de clientes tienes. Y o sea, calladamente eso funcionaba. Esas averiguaciones, funcionaban detrás de uno y uno como que no se daba cuenta hasta el punto en el que me toca un cliente de un rango reconocido en Cuba y viene alguien del sistema político y me dice, ¿sabes qué? Te van a decomisar todas las cosas. No. O sea, te van a quitar todo. Y vos básicamente ya tenías algo como esto, o sea, ya tenías tu mucho vestido. Más. Sí, tenía todo. Era una inversión grande. Inversión que ese fue el punto de vista que yo siempre defendí. A mí ellos no me dieron nada. Claro. No me dieron un metro de tela, no me dieron un ramo de flores, ni tan siquiera me pusieron el recurso en la mano para que yo pudiera comprarlo. O sea, yo me hice de mi negocio haciendo trueques, haciendo cambios. Yo agarraba los clientes y no les cobraba. Les decía, ¿sabes qué? Mire, ustedes vienen de Estados Unidos, tráiganme flores, tráiganme tela, y yo le hago los 15 de gratis para hacerme de mis propias cosas. Claro. Entonces, ¿cómo le iba a permitir a un gobierno que a mí no me dio nada, que me persiga, que me hostigue, que me obligue? Que te saque. Y entonces, que me quiera quitar mis cosas. Y tomé la decisión de, desde el año 2008, Ecuador le había dado la oportunidad a los cubanos de ingresar a Ecuador por vía de visado libre. Y cuando llegaron a mi casa a darme la noticia, a decirme, mira, ¿sabes qué? Te tienen en la mira, te van a quitar las cosas. Yo le dije a mi mamá, no lo voy a permitir. Y mi mamá me dijo, antes de tener un hijo preso, por problemas políticos, porque sé que te vas a defender, porque sé que vas a hablar, porque sé que tú no te vas a quedar callada la boca, lárgate, vete del país. Y prácticamente me votaron. Me tuve que ir, porque si yo no puedo hacer lo que a mí me gusta, de manera legal, de manera honrada, porque no le robé a nadie nunca nada, porque mis clientes iban súper satisfechos con mi trabajo, porque daba no el 100, daba el 1000, como lo he hecho siempre. Entonces, ¿por qué razón tengo que pagarte? ¿Por qué tengo que darte lo mío? Y me obligaban a pagar excesivas cantidades de dinero, porque supuestamente le trabajaba a personas que tenían plata. Claro, pero no sabían que vos no cobrabas. Pero yo no cobraba como de material. Yo me hacía de mis materiales. Entonces tomo la decisión en el año 2015 de irme para Ecuador. Pero salís vía aérea. Salí vía aérea porque tenían, salí también con el miedo de que me regresaran, porque era un 50-50. Llegabas y convencías a las autoridades ecuatorianas a lo que ibas a Ecuador, que supuestamente era de vacaciones. Y ahí un paréntesis, ¿por qué Ecuador y en ese momento no Estados Unidos, que aún tenías la posibilidad de entrar y ahí nomás hacer tus papeles? Porque para Estados Unidos habían dos formas de llegar. O sea, o te ibas por tierra y el punto más cercano, que no era tan cercano, era Ecuador en ese momento, porque muchas personas cruzaban la frontera o se cruza por México, como todos saben, pero era muy difícil salir de Cuba directo a México y ya irte a la frontera y cruzar porque había una ley que te lo permitía. Entonces, el punto más cercano que había para Estados Unidos era Ecuador. Entonces, o sales por mar, los famosos balseros que llevan en barcas, en todas esas cuestiones, o te ibas por tierra. Mi punto no fue irme totalmente de Cuba. Yo quería irme a Ecuador, empezar a llevar mercadería para Cuba, que en ese momento ellos te permitían un poco ir, comprar, vender, aunque ya después te quitaban todo, porque así pasa. Claro. Ellos te dejan que tú hagas tu negocio y el día menos pensado te decomisan, buscan un motivo que es el más absurdo y te lo vienen y te lo quitan todo. Y es una realidad. Esto no es que yo estoy tratando de poner en mal a nadie. Todo el mundo y todo el cubano que ha vivido todas estas experiencias sabe que es cierto. Tomo la decisión, me voy el 4 de junio del año 2015 y no regresé más a Cuba hasta 7 años después.
Y regresé por el amor que le tengo a mi familia. Claro, Tengo lo vos más tenés que familia quiero allá. en Cuba. Tengo a mi mamá enferma, tengo a mi papá. Y regresé por esa misión, no porque tenía deseo de regresar a un país que me lo encontré totalmente destruido. Todavía cuando yo me voy en el año 2015, Cuba era Cuba. O sea, el dólar estaba a 25 pesos al cambio, las personas todavía tenían acceso a un poco más de comida, un poco más de recursos, pero yo fui a Cuba en el año 2022 y me encontré con una Cuba que me dio muchos deseos de llorar, porque al final te encuentras con algo que está destrozado. No hay calles, no hay electricidad. Yo decía que en Cuba no había mendigos y vi personas durmiendo en las calles pidiendo comida, personas que llegan y te obligan a que tú les des algo. No, y es muy difícil encontrarte con un Muy país que está triste. totalmente destruido. Y cuando vos regresás, después de todo ese tiempo, ¿cómo te sentiste en la recepción vos como cubano? O sea, ¿todo bien? ¿Te recibieron bien? En lo que es la parte migratoria, hay un proceso que tú vives como cubano, que también eso te hace sentir mal, ¿no? Tú estás obligado a regresar antes de los 22 meses. Si tú no regresas antes de los 22 meses a Cuba, pierdes todos tus derechos como cubano. Tu pasaporte sigue siendo vigente hasta que tú no lo cambies por el de otra nacionalidad, aunque para entrar a Cuba siempre estás obligado a llegar el pasaporte cubano. ¿Por qué? Porque es uno de los más caros que se vende a nivel mundial. El pasaporte cubano te puede costar 400, más de $500 renovarlo o hacerlo nuevo. Entonces es la forma que ellos tienen hasta de sacarte plata, teniendo nacionalidad americana, teniendo nacionalidad de cualquier otro país. Vos tenés que llevar el pasaporte cubano. Tienes obligatoriamente que llevarlo y ahí estás obligado a renovarlo o a sacarlo cuando se te vence. En ese proceso yo estaba en blanco, en migración estaba en blanco, no había ningún registro ni de entrada, solamente el de salida. Nunca tuve problemas, gracias a Dios, legales en Cuba, ni por oponerme, me fui a tiempo, ni por oponerme, ni por no estar de acuerdo. Yo traté por todos los medios, por el bien mío y el de mi familia, no contar mi historia o no hablar desde allá adentro. Claro. Y esto nunca lo he hablado, esto lo estoy hablando por primera vez con ustedes porque existe el morbo de hacer con estas historias muchas cosas. Sí, muy amarillistas. Muy amarillistas. Totalmente. Entonces, por eso he tratado por todos los medios de mantenerme al margen de los temas, pero es bueno contarlo porque hay una idea muy errada de lo que realmente se vive dentro de ese. Tal cual. Y hoy país. Si quisieras volver, no tenés problemas. O sea, No, si no tengo problema. De Cuba, está todo bien. No tengo problema. Yo desde Ecuador viví 3 meses en Ecuador y bueno, yo soy de los famosos mochileros del 2015 en adelante. Nosotros hicimos travesías de 9 países hasta Estados Unidos, donde llegué el día 3 de octubre del año 2015. Y bueno, ahí estuve hasta el año 2023 que ¿Y vos pudiste hacer tus papeles en Estados Unidos? Llegué ciudadano? Sí, ¿cómo es? llegué un año antes de que la ley la acabara. O sea, después que Obama fue a Cuba, cuando Obama termina con su mandato, quitaron la ley. Entonces ya yo llevaba un año en Estados Unidos. Cuando tú llegabas a Estados Unidos, había una ley que se llamaba Ley de Ajuste Cubano, que entrabas y ellos te permitían, te daban, yo a los 3 meses tuve ya mi permiso de trabajo. Cuando tú llegabas te daban un parol, una visa parol, que te permitía hacer tu proceso migratorio hasta el año y un día que te daban la residencia. Ah, mira qué bien. Sí, pero bueno, ya después se convirtió en un gran conflicto para los cubanos porque desde el año 2016 ya no existe esa ley. Que por más que digan, sí, pero Estados Unidos es malo, porque también es un país y es normal que tenga límites, porque claro. Imagínate que cubano, venezolano, argentino, Uruguay, no, ya es como fue una migración, en esos años fue una migración masiva. Masiva, lo mismo pasa con Venezuela. O sea, yo recuerdo cuando estuvimos en Honduras, fue uno de los grupos por el que yo pasé, ya empezaron a televisarlo. También hubo un gran problema que fue a nivel global en Nicaragua, que eso fue televisado porque era una cantidad tan grande de migrantes que el gobierno no hallaba cómo mover a esas personas, contenerlos, darles papeles, pasarlos, que bueno, empezaron organizaciones humanitarias a trasladarlos en avión hasta México, porque fue un caos total. Yo, gracias a Dios, ya había pasado, a mí me tocó de los grupos más pequeños, pero sí hubo una cantidad, una migración masiva. ¿Cuando haces el viaje de Ecuador hacia Estados Unidos, sí, cruzás la selva del Darién? No la crucé porque nosotros hicimos el viaje desde Ecuador, Colombia,
y Colombia la hicimos todo el trayecto por carretera. Ahí vivimos experiencias horribles por cómo te trata la policía en el camino, que básicamente es quitándote dinero cada vez que te paraban, amenazándote con que te regresaban, con que te iban a deportar. Nosotros llegamos hasta Turbo, que bueno, muchas personas saben que es una zona bastante conflictiva por todo lo que se maneja allí, y fuimos de los que agarrábamos la famosa lancha. La lancha. Yo no pasé por el Darién, pero sí crucé la famosa loma que todo el mundo hablaba, de que había muchas personas que sí fue cierto que se quedaron en el camino, porque ni las fuerzas ni la salud le daba para pasar, y bueno, ya de ahí fue todo un trayecto por carretera directo hasta Estados Unidos. ¿Y vos salís solo de Cuba o vas acompañado con alguien más que también tenía la misma necesidad de salir? Yo salí solo. Yo me fui solo, hasta llegar a Ecuador, que ahí tenía un gran amigo que estudió conmigo. Trabajábamos en el mismo rubro de carroza, vestuario. Ahí me quedé con él como 2 meses y medio, y después me encuentro con unos grandes amigos que tenía y conozco a las personas que se iban para Estados Unidos, y ellos me convencen, vámonos, acá porque no te vas ahí, no que ibas a Estados Yo no Unidos. pensaba irme para Estados Unidos. Entonces lo comento con mi familia y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Yo tengo intenciones, si es así, de irme. No te vas a ir solo, nos vamos juntos. Y mi hermano llegó 3 días antes de la travesía. Ay, mirá, qué bueno, Y por la lo menos, hicimos ¿no? juntos. Porque es como un aliciente estar con algún pariente, aunque sea, no cruzar tan solo. Éramos 12 personas, gracias a Dios, personas maravillosas que los conocí en ese momento de irnos. Nadie era ni coyote, ni nadie le cobraba a nadie, simplemente nos unimos para irnos juntos, no irnos solos, por todas las cosas que estaban pasando en el camino, violaciones, asaltos, gente muerta, porque bueno, la migración es peor. La migración es horrible. Muchas personas piensan que es agarrar un bus, montarte y salir y llegar al otro destino y agarrar otro bus y irte. No, pasas por situaciones ¿Tus pasos eran legales diferentes. o ilegales? Porque tenías pasaporte. En casi todos los países, con tal de que te fueras, no te ponían muchas trabas, porque sabían que si no iban a ir acumulando migrantes. Claro. Entonces, migración, ¿qué hacía? Te retenía, hacías como tu fila, a veces demoraba 1, 2 días, te daban un salvoconducto y vale hasta la otra frontera, y dale hasta la otra frontera. Claro. Honduras fue maravilloso con nosotros, Nicaragua fue maravilloso con nosotros. Mira. México fue un poco más riguroso porque te detenían. Yo estuve 6 días detenido en la estación migratoria siglo XX o XXI, algo así se llama, en Tapachula. Y bueno, ya el transcurso de México, todo el mundo sabe lo que se pasa en esas carreteras. ¿Vos tomaste el famoso tren de la muerte o no? No, yo llegué desde Guatemala, crucé las llantas, esas sí las crucé en llanta. Estuvimos presos 6 días en esa estación migratoria, porque en aquel momento el gobierno americano y mexicano tenía como un convenio donde nosotros se nos daba un salvoconducto de 21 días para que usted pudiera cruzar el territorio mexicano sin ningún problema. Pero tenías que estar ahí. Claro. O sea, preso hasta que te tocara el momento de que te dieran ese salvoconducto. No podías andar en la calle. Ahora sí. Ahora hay muchas personas en México esperando sus procesos legales. Bueno, de hecho ya no se los están dando. Ya no se los están dando, pero México, ¿qué hace con esa cantidad de gente que tiene ahí en la frontera dando vueltas? No sé qué van a hacer. La verdad que es un tema ese, porque cómo mantenés, cómo sostenés esa economía de gente sin trabajo, sin sostén, sin plata, sin nada. Y con la convicción de que no se quieren regresar a sus países de origen. No, porque por algo salieron. Por algo salieron. Hay muchas personas que tienen miedo de regresar. Sí, depende de dónde vengan, sí. Nosotros tenemos ahora en América Latina 3 países que lamentablemente yo no creo que quieran regresar. Hablamos de tu país, hablamos de Nicaragua, hablamos de Venezuela. Donde están las dictaduras, yo creo que políticamente más fuerte ahora. Pero no sé por qué, si la izquierda es buenísima. El socialismo es genial. No. ¿No? No. Créeme que no. No, ya, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un Estado. Sí. Lamentablemente, y a una población, ¿no? Como les ha pasado. Yo creo que llevar a un pueblo al nivel de decadencia en el que está mi país, no sé cómo esas personas se pueden levantar todos los días. Cierto, ¿no? Porque hay videos y muchas personas lo están documentando de personas que realmente se están muriendo de hambre. Hay personas que uno las ve y uno dice, no hay ser humano que pueda sobrevivir a la situación que tiene de no tener corriente, o sea, no tener electricidad, pero no tener con qué bañarse, no tener sí, es que leche, todo eso se traduce en no un tener comida. mental. Total, O sea, entonces mental y loco. físico.
Porque es pensando que vas a cocinar, pero no lo tienes. Entonces no te puedes alimentar. No. Y entonces es un ir y venir de emociones que muchas personas de los que estamos acá nos cuesta a veces trabajo llevarnos un pedazo de carne a la boca. Sí, aparte no es lo mismo saberlo que imaginarlo o verlo en un video. O sea, vos tenés, digamos, la papa, sabés la verdad, sabés cómo funciona, lo viviste, a lo mejor no te tocó la parte de que te faltó que comer, pero sí sabías que algún vecino tuyo no tenía que comer. Sí me tocó. ¿Te tocó? Sí me tocó. Yo yo pasé varias crisis económicas en Cuba. Yo viví una de las más malas y era un niño y todavía me acuerdo. 90 al 93, el famoso periodo especial de donde Cuba venía de, como decir, estar económicamente estable, ya venía en un declive, o sea, ya venía hacia abajo, pero no había tanta necesidad hasta de un golpe en el año 90, decir, se cerró todo, no hay nada, y pasar a no tener ni que comer. No. Nosotros vivíamos, somos 4 hermanos, mi hermana menor no había nacido, estábamos mi hermana mayor, yo en el medio y mi hermano pequeño, vivíamos con mi abuela. Mi abuela era pensionada por el gobierno y mi abuelito hacía, era security, era guardia de seguridad. Ajá. En una fábrica. Fábricas que ya funcionaban en función del turismo. Jamón, refresco, no era para el pueblo, era para el turismo. Claro. O sea, y qué dolor para un padre tener que ver la producción de lo que tú estás haciendo y saber que tus hijos no se lo pueden comer. ¿Qué tienes que hacer? Robar. Claro. Y exponerte a que te agarren preso, pero tú darle de comer a tus hijos. Y nosotros comíamos, gracias a muchas cosas que mi abuela hacía. En Cuba es una realidad que mucha gente se iba y su propia ropa la cambiaba en los campos por comida. Si eras carpintero, hacías una sillita con algo que tenía, un banquito, y iban a cambiarlo por comida. A mí me tocó vivir esa etapa. Wow. A mí me tocó vivir la etapa de que un pan, que es lo que te da el gobierno, que es como de este tamaño o más pequeño, mi abuela lo picaba en rodajitas y te daban 1 por persona, éramos 6. O sea, nos daba un pan por la tarde cuando llegábamos de la escuela y esos 3 panes que quedaban, ellos no comían. Claro. Ellos no comían. Entonces lo cortaban en rodajas y yo me lo llevaba así literal, con agua con limón y azúcar para merendar en la escuela. Porque el sistema cubano te quita la leche a los 7 años, que es cuando tú realmente empezás a tener la necesidad de tener alimento en tu organismo. Es todo al revés. Entonces sí viví esas etapas que te trauman y las personas dicen, no, pero ya eso pasó. Claro. No, pasó. Olvídate, ya pasó. Pero en tu mente está. Claro que sí. Y esos recuerdos y esas traumas no se te van a borrar nunca. De hecho, yo he visto gente, ya sea de situaciones muy como está ahora Venezuela y Cuba en su momento, que vos ves la necesidad que tienen por tener comida guardada. Así mismo. O sea, por ir y comprar y tener eso de que no me falte. O sea, yo sé que estoy en un país que no me va a faltar, pero que no me falte. ¿Ya lo traes incorporado? A mí me pasó cuando llegué, me preguntaban, ¿y por qué compras tanto? ¿Y por qué guardas tanto? Y claro. Yo decía, porque me gusta saber que la tengo. Uno nunca sabe. ¿No? Uno no sabe cuándo se puede acabar, pero es que ya estás en un sistema que no se te va a acabar. Sí, está bien, pero son cosas que te cuesta mucho trabajo irte como apartando de esos traumas que tú vienes trayendo de tu país y que a muchas personas le da risa, a muchas personas lo toman como que es un drama muy elaborado para dar lástima. No, es la realidad. Tú vienes de un país donde si tú no te compras una caja de pollo hoy, si tienes la posibilidad y el dinero, te vas a pasar 3 meses sin comer pollo, sin comer carne, sin comer salchicha, que es la comida básica que tiene mi país hoy por hoy. Carne de res es un delito. Claro, no, vas preso por comer carne de res. Y las personas se ríen, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad. Si usted mata a una vaca, va preso, literalmente. A ellos no les importa que usted tenga hambre o que tenga un hijo enfermo que tiene la hemoglobina baja y que no tienes que darle proteína. No, vas preso porque las vacas son del gobierno, aunque haya nacido en su patio. Dios mío, qué lógica. Allí todo tiene un registro, allí todo tiene un control y es básicamente de ellos. Ahora, para poner un dato de color, ¿vos conociste a Silvio Rodríguez? Su música sí. Su música, sí. Obviamente. ¿Qué hay de cierto en la historia del unicornio azul que decía que en realidad era un pantalón, que el gobierno daba uno y que uno se lo robó y ahí nació la canción? Es cierto. La ropa era regulada, tanto en los alimentos como regulados por una libreta de abastecimiento. La ropa era por cupones, ¿no? Ojalá y podamos poner, si quieren, pueden poner imágenes de referencia que yo se las puedo dar. Era una libreta que tenía muchos cupones y había cupón para la ropa, cupón para el zapato, cupón para los juguetes
Y era hasta donde alcanzara. Usted podía pasarse 3 noches haciendo fila, pero si habían 10 juguetes, eran 10 personas los que agarraban. Entonces sí hubo mucha escasez de ropa, sí hubo mucha escasez de zapatos. Los niños, en este caso, yo fui con zapatos rotos a la escuela. A mí no me da pena decirlo. No. Mi mamá no podía. Si me daba de comer y comía dignamente, que éramos No te 3 podía niños, vestir. no me podía vestir. Todo no se podía. No, todo no se podía. Entonces sí es cierto que la escasez siempre ha estado desde que ellos tomaron el poder. Ellos fueron como limitando y limitando por etapas y ya llegó un momento en el que ellos no hallaban qué darle al pueblo y ahí te dejaron. O sea, arréglatelas como pueda. Entonces el cubano siempre fue muy resolutivo. O sea, no me dan pollo, pero crío gallina. Y Claro. de una gallina que sacó 4 pollitos, yo los crío y ahí ahora tengo 4 gallinas. Y así iban reinventándose para poder sobrevivir. Porque yo digo que muere vivir el ahorcado, porque tenían que ver cómo hacían en función de que no tenían nada. resuelve como pueda. Claro. Yo te di un jabón y ya. ¿Cómo vas a vivir con un jabón teniendo a 7 personas dentro de una casa? O sea, ¿cómo te bañas? Claro. Yo recuerdo que en el año 93, una lata, o sea, en Cuba medían el arroz por una lata de leche condensada. Es las medidas con lo que miden el arroz. Una lata llegó a costar 125 pesos. Que eso se traducía en cuántos dólares. Era mucho dinero en Mucho aquella dinero. época. En el 93, 100 pesos eran 100 pesos, como decíamos en Cuba. Y los precios se fueron y el cubano sobrevivió. Claro. Comió cáscara de plátano, lavaban con la planta de maguey, muchas personas tuvieron quemaduras por lavar con sosa cáustica, inventaban jabones, pero muchos sobrevivimos. Sobrevivieron, claro. Sobrevivimos. Y entonces también choca un poco que el cubano es muy resolutivo donde quiera que llega. Y Se donde, reinventa. Se reinventa, Todo el donde tiempo quiera que llega. reinventándote. Sí. Bueno, pero es la enseñanza que te dejan esos gobiernos, ¿no? Tenés que estar todo el tiempo reinventándote, viendo qué vas a hacer, para no morir de hambre, para que tu familia no se muera de hambre. A mí alguien me decía, pero es que ustedes los cubanos saben hacer de todo. Bueno, y me tocaba. Yo no podía Claro. contratar un carpintero. Yo lo menos que podía hacer era ir a clavar la puntilla. No, pero ustedes saben de mecánica. Bueno, y si no hay un mecánico y no hay piezas, el cubano empezó a inventarse piezas. Ese parque de carros antiguos que hay en Cuba ha sobrevivido porque el cubano se las ingenió para arreglar las piezas en un torno. Claro, porque no ha entrado Porque no piezas entra del pieza. exterior para reparar ese vehículo. Y entonces yo digo que es la capacidad que tenemos de llegar a cualquier lugar, sea bueno, sea malo, y sobrevivir. Bueno, gente, creo que hemos llegado al final. Le digo la verdad, ha sido un gustazo compartir Igualmente. con Yoslay, con otro migrante, con una realidad diferente a la nuestra, pero que no deja de parecerse en algún punto porque estamos en otro país que no es el nuestro, Así viviendo mismo. cosas por ahí que son más complicadas porque cuando uno la juega de local, la tiene más clara, Claro, sabe cómo hacer determinadas por cosas. supuesto. Y acá por ahí te tenés que acomodar al país, lógicamente, venimos de Lógico. afuera. Pero siempre contento de estar acá, nosotros por lo menos de nuestro lado, contento de conocer gente como Muchísimas vos. gracias, de verdad. Agradecer también a tu pareja, que es un amor, que hoy no salió en cámara, algún día le vamos a sacar cámara, Así creo que no le mismo. gusta mucho. Ay, más o menos. ¿Le hace? Más o menos, Bueno, sí, algún día sí le vamos a puede. hacer también a él. Y nada, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y comentar este video, así somos cada vez más en la comunidad. Si llegaste hasta el final, deja un emoji para saber que llegaste hasta ahí y saludarte especialmente, porque la gente que llega hasta el final lo saludo especialmente, le pongo un matecito con mucha fiesta. Hasta acá llegamos entonces. Tu nombre Muchísimas es gracias, Yoslay. Recordá nuevamente tus redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Casa Glamour SB y en YouTube como @CubanSB. Ok. Yo soy Lore y nos vemos en un próximo video para seguir boludeando juntos. I love you.